buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. ¿Cómo y cuándo podría resolverse la crisis política de Nicaragua? 1 año y medio ha transcurrido desde que estalló la crisis en Nicaragua, en abril de 2018. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la acción represiva del Estado ha producido al menos 328 personas muertas, 1.337 heridos y 507 privados de libertad. En su Asamblea General de Medellín, el 28 de junio pasado, la OEA decidió crear una comisión para realizar gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución efectiva y pacífica a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días, señalando que en Nicaragua falta avanzar en reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas. Dicho plazo vence el próximo 12 de noviembre, en que 6 meses habrán transcurrido desde que la delegación del gobierno se retiró de la mesa de diálogo. Mientras tanto, la crisis económica y política se prolonga sin perspectiva de una mediación y acuerdo que conduzca a dichas elecciones con la participación de la oposición. Para analizar la situación actual de Nicaragua y explorar los caminos que pudieran conducir a resolver la crisis política, me acompañan esta noche 2 prominentes líderes de la oposición nicaragüense. Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica. Bienvenidos los dos. Gracias, Alberto. Es un gusto tenerlos en Focos por primera vez, aunque he tenido a varios compatriotas de ustedes en este programa, pero ya habían varios meses que no hablábamos de Nicaragua y esta es una excelente oportunidad para actualizarnos. Bueno, hubo varias reuniones de diálogo entre el gobierno y la oposición, mediadas por la Iglesia Católica, con observación de la OEA y el Vaticano. Produjeron 2 acuerdos, la libertad de los presos políticos y el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas. ¿Se han cumplido? No, Alberto. Los 2 acuerdos, el acuerdo primero de la liberación de todos los presos políticos que llegaron a totalizar 700, nunca antes en la historia había habido tantos presos políticos en la historia de Nicaragua, salieron una buena parte, pero todavía al día de hoy hay 130 presos políticos que todavía están siendo maltratados en las cárceles de la dictadura. Y los que salieron, no salieron en libertad, fueron excarcelados y muchos de ellos, yo diría que la mayoría, son en este momento acosados y perseguidos, tanto ellos como sus familiares, por fuerzas policiales y parapoliciales que no los dejan en paz. Muchos de ellos han tenido que dejar el país. Y el segundo acuerdo, que era de restitución de derechos ciudadanos, básicamente es donde el gobierno se comprometía a cumplir la constitución política y no lo ha cumplido. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que el gobierno básicamente está en una posición de simplemente haber querido ganar el tiempo. Sin embargo, el tiempo se le está agotando por la crisis económica que se está ahondando también. Después de esas manifestaciones multitudinarias, ¿verdad?, que el país y la comunidad internacional presenció, se han reducido las manifestaciones y protestas y los asesinatos que vimos. Pareciera que la represión es más selectiva. ¿Hay una tensa calma en Nicaragua ahora? Mira, Alberto, primero quiero darte las gracias porque efectivamente el tema de Nicaragua es muy doloroso y a veces sale del ambiente mediático internacional y esta es una gran oportunidad que te agradecemos, Alberto. Pero en lo que está sucediendo en Nicaragua, nada está normal en Nicaragua, la represión se mantiene. Lo que pasa es, como bien decía, hay un cambio de estrategia en la represión y como no permite Ortega, no ha permitido las manifestaciones multitudinarias, la represión se está convirtiendo en una forma más selectiva, pero también muy cruenta, sobre todo en el campo de Nicaragua.
Todos los días tenemos denuncias de asesinato, de intimidación, de persecución, especialmente, como te repito, de los campesinos y de aquellos líderes de los barrios, de gente que es más vulnerable. Así es que no estamos desmovilizados. El pueblo de Nicaragua, pese a esa represión, ha sostenido la resistencia cívica. No hay, repito, manifestaciones multitudinarias porque es absolutamente imposible. Inclusive salir a las calles, lo que podemos hacer son pequeños plantones en diferentes partes del país que demuestran que la rebelión y la protesta y el rechazo a la dictadura permanece, repito, pese a la represión. Bueno, pero después de lo que vimos, lo que fue esas manifestaciones, esas movilizaciones de diversos sectores, de estudiantes, de profesionales, de amas de casa, de campesinos, ¿verdad? Es decir, se tiró a las calles en Nicaragua y claro, vino toda la represión, y al mismo tiempo la comunidad internacional reaccionó, pero ahora pareciera que Ortega ha vuelto a recuperar el control. Esa es la percepción que existe desde afuera. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, lo que ha pasado es de que ha sido una represión muy cruenta. En las calles, cuando Ortega pierde las calles, lo que hace es envía a policías y parapolicías a disparar directamente contra los manifestantes que estaban en las manifestaciones cívicas y pacíficas, y la mayoría de estos asesinados, 328 que están ya documentados por los organismos internacionales, fallecen por tiros certeros a la cabeza, al cuello o al pecho. En condiciones así es bien difícil que la gente vuelva a salir a las calles. Entonces esa tensa calma, y debo decir de que a pesar de eso, el día sábado pasado estuvimos Violeta y yo en una manifestación, habían 60 patrullas, estábamos aproximadamente 200 personas, pero la idea aquí es mantener viva la protesta cívica y pacífica, pero las condiciones de represión. Nicaragua vive un estado de sitio actualmente. Si vos ondeas la bandera nacional en una esquina de Managua o en una esquina de un municipio del país, vas preso. Si vos manifestás, marchás, vas preso. Esas son las condiciones actuales que vive Nicaragua. Bueno, por muchísimos años se vio que tenía Ortega, después de controlar todos los poderes del Estado y recursos y demás, muchísimo apoyo popular, gran capacidad de movilización. Además, bueno, tenía los empleados públicos que los animaban, pero no hay duda que la percepción era de que habría Ortega para rato y que no habría una alternativa de la oposición. Sin embargo, esto pareciera que cambió y hay un parteaguas pues, de ese abril del 2018. ¿Qué apoyos tiene en estos momentos Ortega? Bueno, nosotros creemos que las fuentes de poder de Ortega son las siguientes. En primer lugar, las armas. Tiene el ejército y la policía totalmente subordinadas a su proyecto dictatorial y a la par de esto, él ha venido conformando un equipo de paramilitares que cada día se están profesionalizando más y organizando mejor. La mayor fuente de poder en este momento es la represión y el poder de las armas, pero también tiene el control sobre las instituciones del Estado. Y déjame decirte que en el tema del apoyo, digamos, popular, ha disminuido muchísimo y las encuestas lo muestran, ¿verdad? Pero también nosotros sabemos que hay mucha dificultad para conocer exactamente el nivel de desafecto que se tiene con Ortega, porque la gente tiene miedo inclusive de responder preguntas políticas. Y una acotación, Alberto, a lo que está diciendo Violeta, y es que Ortega nunca ha ganado una elección con la mayoría de los votos. La elección que ganó en el 2006 la ganó con 38%, nada más. Hizo una reforma, provocó con el pacto una reforma constitucional que bajó el mínimo para ir a segunda vuelta de 45 a 35 y ganó con 38 porque dividió el voto liberal, que sumando a las dos facciones llegaban casi al 50%. Entonces no es tan cierto de que haya habido tanto movimiento popular alrededor del partido. Es un partido fuerte, evidentemente. ¿Qué dicen las encuestas en estos momentos? En las encuestas hay mucho miedo.
hay mucho miedo porque básicamente la gente no quiere hablar de política. De hecho, en una encuesta de hace un par de años, incluso antes de la crisis de la LAPOP, se le preguntaba al encuestado si hablaban de política y la gente decía que no por temor. Pero hay encuestas actuales que señalan de que ha perdido muchísimo apoyo y que la oposición estaría, dijéramos, arriba. ¿Eso se confirma? Eso se ha confirmado en alguna de las encuestas. Digamos, la mayoría de las encuestas lo ponen a Ortega debajo del 30% y de las organizaciones opositoras arriba del 35% más o menos. Bien, estuve leyendo el último informe de FUNIDE sobre la situación económica. No hay duda que esta situación, esta crisis se profundiza, la caída del Producto Interno Bruto en términos reales fue de 3.8% en el 2018, 5.8% en el 2019 y hay proyecciones que en el 2020 caería 2.6% más. Estamos hablando de una caída de más del 10% del PIB real, que es mucho. Después de que las tasas de crecimiento promedio del 2013 al 2017 anduvieron por el orden del 4.8%. Caída de las exportaciones, de las importaciones, la inversión extranjera, el turismo, la cooperación externa pública, los depósitos se han reducido en 1.859 millones desde la crisis, es decir, 34% de caída. El crédito ha disminuido en 1.324 millones, 26%. Los asegurados en el Seguro Social son 173,000 menos. El desempleo abierto ha aumentado llegando a 7%, casi se ha doblado. La pobreza aumentó 9 puntos porcentuales, llegando a 30%, pero el análisis de FUNIDE dice que hay un 21% adicional de la población en posición vulnerable, que si siguen cayendo todos estos indicadores podrían precisamente sumarse o integrarse a esta línea de pobreza. Vamos a ver, la inversión privada está parada. ¿Ha logrado Ortega reconstituir algún tipo de entendimiento con algún sector del gran capital con quien tuvo una alianza durante muchísimos años? Definitivamente que no. Al ser responsable del asesinato de estas 328 personas confirmadas y que pueden ser más, seguramente es más, Ortega cruzó una línea roja y ahí se dio una ruptura total entre el sector privado y la dictadura. De hecho, ahora la dictadura está atacando diariamente al sector empresarial. Los datos que has presentado realmente muestran una situación de crisis de órdenes históricas. Esta es la peor crisis económica que estamos viendo desde las últimas 3 décadas. Pero Ortega usa el argumento de que el país estaba bien, que estaban creciendo, el país que más crecía en Centroamérica, a excepción de Panamá, pero cuando la oposición, ¿verdad?, asusó a la gente para salir a las calles y armar los desórdenes, entonces eso es lo que llevó a las caídas de la inversión, de la producción, del empleo, del turismo, señalándole a que la responsabilidad viene de la oposición. Mi pregunta es, ¿hay un sector de la población que ha reflexionado sobre esto y que coincide de alguna manera, aunque no sea mayoritario? ¿Qué piensan de esto? Mira, yo creo que en Nicaragua todos hemos podido leer, hacer una lectura correcta. Y la gran lección de lo que estamos viviendo es que no puede haber sostenibilidad en la economía si no tenemos democracias, que no hay y por lo tanto no hay forma de resolver estas dramáticas datos que has presentado de la situación económica mientras no resolvamos el problema político. Como decía Juan Sebastián, hay un parteaguas a partir de abril del año pasado, hay una conciencia total de que no podemos seguir engañándonos pensando que vamos a poder
generar un crecimiento económico si no hacemos una apertura del sistema político. Y ese es el gran desafío y esa es la gran lección. Yo creo que la mayoría de los nicaragüenses al menos estamos clarísimos que ese binomio tiene que estar siempre firme, ¿no? Tiene que haber libertad económica, pero también tienen que haber libertades públicas. Si no se resuelve la crisis política, no hay manera de resolver la crisis económica, y sobre eso yo creo que hay un amplio consenso nacional y ciertamente internacional. Vamos a ir a un corte, ya regresamos. ¿Cuándo y cómo podría resolverse la crisis política de Nicaragua? Es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Violeta Granera y Juan Sebastián Chamorro, dos prominentes líderes de la oposición de Nicaragua. El tema es cómo nos actualizamos los salvadoreños y quienes nos ven afuera sobre la vía para superar esta crisis. Y quisiéramos que en esta segunda parte le pusiéramos mente precisamente a este tema. En la medida en que la oposición no sea vista como una alternativa para resolver esta crisis, o poniéndolo en positivo, si la oposición es vista como un agrupamiento amplio que contribuya a la solución de esta crisis, en esa medida no solamente ganará adeptos, pero se verá quién está a favor del diálogo y de la solución y quién no. Y esto me parece que es un tema central. Muchos analistas, tanto en Nicaragua como afuera, consideran que si no se retoma la calle con esas manifestaciones tan importantes y si no hay presión internacional, Ortega, que es un experimentado hombre de la guerra, pero también de la política y del conflicto, Ortega no es un bebé. Ortega es un hombre de mucha experiencia. Muchos consideran que Ortega no retomará el diálogo y una eventual negociación, a no ser que se vea forzada por el balance de fuerzas nacional e internacional a hacerlo. ¿Qué opinan de esto? La mesa de la negociación se ha establecido 2 veces, producto de la presión interna. La primera fue en mayo del año pasado y la segunda fue en febrero de este año. Y en ambos procesos de negociación, Alberto, se lograron acuerdos importantes que le pudimos arrancar a la dictadura. En el primer episodio fue que llegaran los organismos de derechos humanos para que pudieran documentar la violación flagrante de estos derechos, de la violación de estos derechos. Y en la segunda, la liberación de la gran cantidad de presos políticos, como mencionábamos en el segmento anterior. Definitivamente que la presión de la calle debe continuar, tiene que continuar también la presión internacional y tiene que haber un proceso de devolución de los derechos ciudadanos constitucionales que actualmente la dictadura le ha robado al pueblo de Nicaragua. Pero, Violeta, Ortega sabrá que la situación económica no se resolverá si no se resuelve la situación política, él lo está viendo, y también verá que la situación internacional respecto a Nicaragua y particularmente en Latinoamérica no se va a superar desde el punto de vista de la opinión que les merece su gobierno, si el país no llega a un acuerdo para tener elecciones libres y redemocratizar el país. Y si eso no se hace, pues se va a agudizar la crisis económica, política y el aislamiento internacional. ¿Tú crees que no es capaz de analizar esto? Y a partir de eso proyectar que ese es el escenario más probable y a partir de ahí decidirse por un diálogo y una negociación en lugar de recorrer esto que va a implicar muchísimos costos, posiblemente más costos en vidas humanas, más presiones. Vamos a ver qué pasa si vienen las sanciones de verdad, porque hasta ahora no hemos visto a los norteamericanos actuar, ¿verdad? Sí, no suficiente. ¿Verdad? Entonces, sí. la idea es, bueno, si esto va a suceder, o muy probablemente va a suceder, no hay nadie que le pueda aconsejar
o que lo lleve a entrar en razón de que más vale mejor hacerlo ahora y no pasar por ese camino tortuoso? Mira, Alberto, es importante entender la psicología de la dictadura de Ortega Murillo. Ellos definitivamente han tomado el camino de la radicalización para aferrarse al poder a toda costa. Nosotros en Nicaragua estamos clarísimos de que Ortega no ha tenido ninguna voluntad de dialogar, como bien explicaba Juan Sebastián, a pura presión se lograron esos dos acuerdos que fueron importantes, pero absolutamente insuficientes para resolver el problema de Nicaragua. Entonces aquí no nos queda más que dos caminos, que son las dos grandes líneas estratégicas que tenemos dentro de la oposición. Una es mantener y reforzar la presión nacional, a pesar de la represión brutal que está ejerciendo Ortega en el país. Represión pacífica. Y exactamente, y mantener la voluntad que demostró el pueblo de Nicaragua de dar esta batalla por primera vez en la historia de Nicaragua contra una dictadura por la vía cívica y pacífica. Eso implica mucha organización y estamos trabajando en eso intensamente, implica la generación de grandes consensos nacionales, en lo que también estamos, la articulación de una posición más amplia. La Unidad Nacional y la Alianza Cívica están trabajando en la construcción de una opción política, de una coalición política que nos prepare mejor, no solo para el momento electoral, sino para llegar a un proceso electoral como se merece el pueblo de Nicaragua, que sea verdaderamente transparente, competitivo, adelantado, como estamos pidiendo, y en condiciones de respeto a los derechos ciudadanos. Y luego el otro gran, digamos, la otra gran línea estratégica es la presión internacional. Y ahí hemos venido trabajando efectivamente, todavía quisiéramos ver mayor contundencia en la comunidad internacional. Estamos esperando el informe del grupo especial de la OEA, que ya va a salir probablemente el 13 de noviembre, que esperamos sea un informe muy contundente que prepare condiciones ya para pasar a otra fase en el tema de las sanciones dentro de la OEA. Pero en la Unión Europea también ya se acaba de aprobar un acuerdo para la implementación de sanciones que esperamos que sean pronto. Si no hay sanciones contundentes y fuertes contra el régimen de Ortega, va a ser muy difícil que Ortega entienda el gran riesgo en que se está sometiendo al país, pero también a su misma sobrevivencia. Nicaragua, igual que El Salvador, tiene una economía muy frágil y muy dependiente, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Y esto nos lleva a que en términos de sanciones están las individuales a funcionarios que han decretado, pero lo fuerte que es el NICA Act, bloquear créditos en los organismos internacionales, el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad?, o la aplicación de la Carta Democrática, de eso no hemos visto absolutamente nada ahora, ¿verdad? Es decir, cuando los norteamericanos se ponen a bloquear a un país. Yo desearía que eso no sucediera, porque podría ser muy costoso para Nicaragua. Pero si Ortega no da pasos, pareciera que vamos hacia eso. Yo creo que lo más importante acá es lo que mencionaba Violeta, la importancia de el cómo pensamos solucionar este problema a lo interno del país y también verlo al externo. En lo externo definitivamente creemos que las sanciones a los violadores de los derechos humanos debe de recrudecerse, tiene que señalizarse a todos estos violadores de derechos humanos. Las sanciones de órdenes más generales creemos que genera un costo adicional a la población, ¿verdad? Y en ese sentido preferimos las sanciones individuales. A lo interno, una cosa importantísima que tiene que haber es que Ortega es un experto en la división política, en tratar de echar a pelear a sus contrincantes, a sus opositores. Y creo que ahora las condiciones están dadas para que se dé una unidad, una unión entre todas las fuerzas opositoras para que en un proceso electoral
que ojalá sea adelantado, esa es nuestra posición, que sea adelantado, mostremos todo el músculo posible y convirtamos este proceso electoral en este gran plebiscito que le diga al pueblo nicaragüense que quiere democracia o si quiere continuar con la dictadura. Y estamos seguros que va a prevalecer la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. Oyéndolos, pero también por otras fuentes, me doy cuenta de que el discurso, la narrativa, la propuesta de la oposición ha evolucionado, es muchísimo más realista, tal vez diría yo, de que aquellos momentos de gran euforia donde creían que se trataba de que Ortega saliera, de que hubieran juicios y donde no estaban centrando el tema principal precisamente en la reforma política y electoral para crear condiciones para que las dos principales fuerzas se midieran en las urnas. Pareciera que ahora habría un consenso en los diferentes factores de la oposición para avanzar en esa línea. Mira, la reivindicación de abril no la hemos dejado de lado. O sea, hay una demanda de la mayoría del pueblo nicaragüense de la salida de la dictadura y lo más pronto posible. Pero reiterando que como hemos escogido, gracias a Dios, la vía cívica para esto, lógicamente todos hemos entendido que tenemos que tener fuerza para llevar a Ortega a un proceso de negociación para una salida electoral, que es la salida menos costosa para el país. Esto siempre sucede en los conflictos y depende también de los balances de fuerza o de las correlaciones de fuerzas nacionales e internacionales, que por supuesto también determinan las posiciones. Yo quisiera hacer referencia a algo que se ha venido diciendo, de que, bueno, a veces lo hemos experimentado, que Estados Unidos no tiene capacidad para atender dos crisis al mismo tiempo. Y se creía y se ha dicho de que primero iba a tratar de resolver la crisis venezolana para luego dedicarse a Nicaragua. Pues la crisis venezolana ni se ha resuelto. Una de las figuras, dijéramos, más agresivas de esa administración respecto a Venezuela, pero también a Nicaragua, era el secretario de Seguridad, John Bolton. Ahora él está fuera, y básicamente Trump ha entrado en el proceso del impeachment y eventualmente en las elecciones presidenciales, si es que no sale condenado de lo primero. Frente a esta tesis, ¿cómo ven ustedes la situación de Nicaragua a nivel internacional? ¿Sienten de que sigue habiendo el mismo apoyo en sectores de la administración y ciertamente en el Congreso, en los países? Porque este es un tema donde el factor internacional es importante. Bueno, nosotros tuvimos precisamente una visita a Washington el mes pasado y hay varias lecciones aquí que se ha aprendido de Venezuela precisamente. El nivel de respuesta de la OEA, con toda la lentitud que el espacio diplomático a veces impone sobre los tiempos, ha sido mucho más rápido en el caso de Nicaragua y que en el caso de Venezuela. Hay una lección aprendida, particularmente muchos países tomaron una posición un poco más indiferente en el caso de Venezuela y lo están tomando más activamente en el caso de Nicaragua. Tenemos una resolución que va a ser muy contundente, creemos nosotros, dentro de 2 semanas, con esta comisión especial de que básicamente agota, Alberto, las posibilidades ya de la OEA, y aquí solo está el camino de la aplicación del artículo 21 o otras alternativas, pero ya estamos hablando de los últimos esfuerzos diplomáticos. Y reitero, a ese esfuerzo internacional, y también tuvimos conversaciones con el Congreso y con la administración y se mostraron muy anuentes a continuar viendo a Nicaragua con mucha atención porque, y sobre todo a la luz de este proceso electoral que esperamos nosotros se pueda adelantar para llevar la solución a esta crisis social, económica, política por la vía pacífica a través de elecciones libres, transparentes, observadas, previo a algunas reformas electorales y adelantadas también que lo hemos planteado. Esa es la solución que nosotros, a tu pregunta de el cómo. El cuándo creo que es la dictadura, de alguna manera la que tiene la llave ahí. Nosotros quisiéramos que este proceso electoral, contestando al cuándo, sea lo antes posible para minimizar el costo que está sufriendo el pueblo de Nicaragua. Con el informe de la OEA, de nuevo se va a discutir Nicaragua. Van a haber una serie de propuestas y esto me da la impresión que va a aglutinar también a las posiciones no solamente de los países latinoamericanos, van a incidir en Europa,
pero ciertamente también la de los Estados Unidos, donde a mí no me cabe la menor duda que hay un consenso bipartisano sobre una solución democrática y electoral a la crisis nicaragüense. Quien esté pensando que hay posibilidades de divisiones, pues está pensando, es un wishful thinking, como dicen. Pero, o sea que vamos a volver a oír de nuevo de Nicaragua y este periodo que se viene va a ser muy importante. Ojalá que se retome el diálogo sobre bases realistas de ambos lados y que podamos ir a elecciones. Si van a ser anticipadas o no anticipadas, bueno, anticipadas como es la propuesta de la oposición, veremos qué dice Ortega, pero anticipadas o no, no hay solución a la crisis que no sea midiéndose electoralmente. Y esto es muy importante. Tengo que cortar por razones de tiempo. Quiero agradecerles la presencia a ustedes esta noche. Y cuando pasen por El Salvador, que lo están haciendo con más frecuencia, ojalá que nos vengan a visitar y podamos seguir actualizando. Muchísimas gracias, Violeta. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, no nos cambien, hay mucho más contenido en Focus.